Hola amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a Mareas Internas. Estoy aquí nuevamente con mi querido amigo Thierry Polés, su servidora Julieta Cool, y en este día vamos a ver, Thierry, qué nos trae la marea. ¿Qué nos trae la marea hoy día? Pues vamos a ver ahí que suba el agua y nos trae los ataques de pánico para continuar un poco con el capítulo anterior donde hablamos de la ansiedad. Si no has visto el capítulo, te recomiendo ir a ver el primer capítulo de esa serie. Y hoy día vamos a focalizarnos sobre todo sobre ese tema, ataque de pánico. Yo he atendido desde el primer día ese tema de ataque de pánico. Es algo que ha venido mucho a la consulta. No sé, para ti. Yo la verdad es que he tenido como un poco mezcla, ¿no? Me parece genial que nuestros amigos y amigas vayan a ver el capítulo anterior porque está muy vinculado con esto. Entonces muchas veces los consultantes que me llegan traen como una pequeña mezcla o una confusión, ¿no? Entre lo que es una crisis de ansiedad y un ataque de pánico. Contame cómo lo has visto vos, qué te cuentan tus consultantes, cómo llegas a la conclusión de que lo que tienen es un ataque de pánico. Pues para esto nos vamos a nuestro otro set para ir conversando sobre esto. Ahora sí, pues mira, yo la verdad no conocía ese tema de ataque de pánico hasta que me formé y empecé a atender con las flores de Bach, y creo que mi primer cliente ya llegó con ese tema de ataque de pánico. Y a partir de ahí me di cuenta que muchísima gente tiene ataque de pánico, así que si nos estás viendo y que te pasa, no te preocupes, que no estás solo, no estás sola. Muchas personas, más de lo que yo pensaba, tiene esto de ataque de pánico. Ahora, ¿cómo lo saben? Eh, Mira, te lo dicen, pero yo siempre les pregunto, ¿pero eso te lo ha diagnosticado un profesional de la salud, de psicólogo, Mm, mm, psiquiatra, o tú lo dices? Entonces, hay una cantidad de gente que viene diagnosticado, ¿no? mm. Diagnosticada por un profesional que tiene efectivamente ataques de pánico, y otros, pues como tuvieron un momento de ansiedad fuerte, repentino, lo que sea, dice ataque de pánico, pero no necesariamente está diagnosticado. Entonces ahí es donde entra en que si es un ataque de ansiedad, de pánico, lo que es, y Mm. creo que esto quiero que hoy día deshilachemos un poco esos términos para que la gente pueda comprender qué es, qué no es un ataque de pánico, y nuevamente de dónde viene, a dónde va, cómo podemos enfrentarlos. Igual que mencionaba en la ansiedad, siempre les digo, el ataque de pánico no es el problema en sí, es una consecuencia, por lo cual les invito inmediatamente a dejar el foco de los ataques en sí para empezar a ver las causas más sutiles. ¿Tú Mm. cómo lo ves? Bueno, la verdad es que ha sido de los menos casos que he tenido. Alguna vez algún consultante me ha referido como en pasado, ¿no? De haber tenido en algún momento lo que cree que fue un ataque de pánico. Sí lo he visto más fuera de la consulta, es decir, amistades, gente cercana que de pronto lo comentan, ¿no? O que me pide alguna referencia, ¿no? Porque le ha vivido una situación que identifica como un ataque de pánico. De alguna manera, con esto sucede que también hay mucha información en las redes. Ahora disponemos de un montón de información muy accesible y muchas veces la gente también se autodiagnostica, ¿no? Entonces, esto Demasiado. nuevamente puede convertirse como una tentación de hacerlo parte de nuestra identidad, ¿no? Y es importante como tener una mirada desde fuera que nos pueda realmente guiar y diferenciar qué es lo que nos está pasando, ¿no? Y sobre todo, qué nos pasa a nosotros en nuestras circunstancias y con nuestra historia, como decíamos la vez anterior,
porque nunca una persona va a vivir un evento de la misma manera que otra, ¿no? Esto lo vamos a, me perdonas que lo insista en cada episodio, pero es que es importante saber que, pues, que somos únicos, ¿no? Y que tenemos una forma particular de vivir lo que vivimos. Entonces, ha sido de esta manera como yo me he vinculado con el tema de los ataques de pánico. Te encontrás, sobre todo de este lado del océano, te encontrás un montón de experiencias, sobre todo en jóvenes, adolescentes jóvenes, con esta situación, ¿no? Que nombran así, como un ataque de pánico. No sé, ¿dónde estás tú? Porque esto no sé si lo hemos mencionado. ¿Dónde te encuentras tú, Julieta? Yo ahora estoy en Europa, estoy en España. Y yo estoy acá en Lima, Perú, por el momento, así que estamos de los dos lados del Océano Atlántico, digamos. Yo te cuento un poco lo que me van diciendo, porque claro, somos únicos, eso sí, pero el ataque de pánico en sí, me lo han contado cientos de veces y siempre igual. ¿Por qué? ¿Vale? Porque el ataque en sí es sintomatológico, es un síntoma. En general, el ataque de pánico, la persona lo vive de la siguiente manera. Puede ser en un momento repentino, cualquiera, Ujú. incluso no es una reacción a algo que está pasando y reacciono con un ataque de pánico. Puedes estar tirado en tu cama viendo una película tranquilo y relajado y se te viene el ataque. Empiezan a sentir que te aceleras por dentro, que tu Mm. corazón se acelera, que la mente se acelera, que la respiración se acelera y uno siempre me dice, me siento morir, creo que voy a tener un ataque al Mm. corazón, creo que voy a perder el control. Entonces, en muchos casos, la persona sale disparada a Mm. emergencia, ¿no? Y en Mm. emergencias, pues están hartos de recibir gente con ataque de pánico Mm. porque, claro, no hay nada que pueden hacer. Siempre dice, o te dicen, anda al psicólogo y todo, anda a tu casa, que biológicamente no tienes nada. Una cosita que quizás puede ayudar, nadie se muere de ataques de pánico. Aunque tú sientas que te estás muriendo en ese momento, que te está dando un paro al corazón, que te está Mm. dando algo que sientes que vas a morir en ese momento, que vas a perder la razón, que tu corazón va a explotar o que tu mismo cuerpo se endurece, porque muchas veces con la aceleración tiene una hiperventilación, que quiere decir uno respira muy rápido y eso que hace una hiperventilación, mucho oxígeno al cerebro y muchas veces se endurece la gente, su cuerpo se pone como muy duro. Y ahí Rígido. uno de los trucos es la típica respirar en una bolsa, ¿no? Para Mm. reducir la cantidad de oxígeno y poder recuperar un poco el control del cuerpo. Mm. Eso en breve, ¿no? Digamos, Mm. casi todos te lo van a describir igual. Y el ataque puede Mm. ser en cualquier momento y no tener que ver con el momento. Puede ser que sí te dé Exacto. en un micro cuando estás afuera, te puede dar afuera, pero te puede dar en casa, puede darte cuando estás estresado, cuando estás tranquilo. ¿Por qué? Mm. ¿Por qué es así, crees tú? ¿Cómo lo entiendes tú? Bueno, vamos a empezar un poco diferenciando, ¿no? A ver, un ataque de pánico no es un diagnóstico en sí mismo. Es decir, un ataque de pánico es una presencia súbita de miedo o una sensación intensa de mucho malestar que llega de manera repentina, súbita, y está asociado, es parte de la sintomatología de un trastorno de ansiedad, ¿vale? Por eso es que hemos dicho que está vinculado con el capítulo anterior, porque esto sería no un diagnóstico en sí, sino un síntoma que forma parte de todo ese ramillete que llamamos trastornos de ansiedad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay un evento repentino de pánico, como bien has dicho,
se requieren, para poder identificarse como realmente un ataque de pánico, se requiere la presencia de al menos 4 síntomas importantes, entre un listado bastante grande que nos presentan los diagnósticos, los manuales diagnósticos, ¿no? Entonces pueden ser palpitaciones, sudoración, la sensación de opresión en el pecho, pueden tener náuseas o malestar intestinal, sensación de desequilibrio, mareo, miedo a perder el control, una sensación muy cherry plum, miedo a morir, también parestesias, de pronto la sensación de hormigueo o de adormecimiento del cuerpo, ¿no? Esos son las parestesias, o bien escalofríos o sofocaciones. Hay un listado bien grande. Para que podamos decir que hay un ataque de pánico, tienen que haber presentes al menos 4 de estos que he mencionado. Y de estos eventos son tan fuertes, son tan intensos, que la persona se queda con el temor de que se repitan, ¿vale? Si esto sucede más veces, el temor a que se repita también incrementa y esto se convierte en un trastorno de pánico. Entonces, aquello que era un evento quizás aislado o asociado a un trastorno de ansiedad, de pronto se vuelve en sí mismo algo recurrente que hace que la persona, por el miedo a esta sensación, vaya modificando su forma de vivir, con la idea, con la creencia de que puede evitarlo. Entonces, el temor al pánico hace que la persona se vaya limitando en su actuar diario, en su vida cotidiana, con la fantasía de que puede evitar que esto se vaya a repetir. Ahí es donde la cosa se complica, porque claro, nuestra mente es muy poderosa, entonces el miedo alimenta el miedo, entonces en la medida en que vamos temiendo un evento, una crisis de pánico, en esa medida estamos como tendiendo las condiciones ideales para que realmente se repita. Yes. ¿Cómo lo ves, Thierry? ¿Te hace sentido esto que he dicho? Mira, sí, yo hay muchas cosas que estoy completamente de acuerdo. Mira, a nivel de consulta floral siempre lo trabajo así, porque interesante ver lo que dices, que claro, el ataque de pánico es un síntoma aparte del trastorno de ansiedad, y luego viene esto que dices, que yo le iba a tocar, que es el miedo al miedo. Una vez que te dio, a veces empieza el miedo que me vuelva a dar. Y si te vuelve a dar, pues entra en ese bucle, ¿no? De miedo a que me dé el ataque de pánico. Ya la causa inicial, ya todo esto ya salió completamente del foco. La persona se focaliza solo en tengo miedo que me vuelva a dar. Entonces siente un poco de frío, siente lo que sea. Ha comido algo mal, siente que le cayó un poco mal la grasa que comió. Uy, ¿y me estará dando? ¿Me estará dando? Está la persona tan pendiente de que le vuelve a dar, que le vuelve a dar, porque él mismo se lo genera por su miedo al miedo, ¿no? El miedo a que me vuelva a dar el ataque de pánico. Es interesante ver que cuando entras en ese bucle, ya sales del trastorno de ansiedad y entras a lo que es un trastorno de pánico, que ya te aleja nuevamente de la causa inicial, porque ya estás en un bucle que tiene que ver con tu miedo al ataque de pánico. Yo siempre comento, y ya que mencionaste alguna flor, voy a seguir metiendo flores. Siempre yo he reconocido a la fuerza de atender ese tema, que un ataque de pánico siempre tiene un Star of Bethlehem en el pasado, ¿no? Siempre hay una situación chocante o traumática, algo que impactó, que en general generó el primer ataque de ansiedad, el primer momento con toda la razón de tener un ataque de ansiedad, porque ocurrió algo que, como ya hablamos en el capítulo anterior, percibí de una manera, etcétera, etcétera, y me dio un ataque de ansiedad. Entonces, siempre hay un
una causa. Lo que pasa es que muchas veces las personas ya se olvidan porque viven en este presente donde tengo miedo a que me vuelva a dar. Mm, Entonces, en este miedo de que me vuelva a dar, como tú dices, hay un montón de mecánicas que se empiezan a instaurar, como la mecánica chicory. Ya no puedo salir a la calle solo. mm, Necesito siempre estar acompañado. Necesito tener a mi mm, mamá, necesito tener a mi pareja, mi amiga, lo que sea. Entonces se genera una relación de dependencia con otro ser humano porque sola no puedo, solo no puedo. Necesito tener a alguien que me da esa falsa seguridad, porque tener a alguien al lado no va a hacer que te dé o no te dé. mm, Obviamente te va a rebajar ese miedo al miedo. Entonces, claro, de alguna forma hay como un efecto ahí placebo, ¿no? Un efecto de sugestión de que si estoy con esa persona no me va a dar. Entonces, de por sí puede ser que dé un poco menos, lo que nos engaña y nos hace creer que realmente estar con alguien me ayuda, cuando lo mm. único que hace es generar una dinámica de vida dependiente que empeora todo, porque uno no puede vivir así. Muchas personas no pueden ni salir a la calle. Yo me acuerdo de una persona, una vez, eh, yo dictaba un taller, no un taller, una charla gratuita, y al final de la charla vino esa persona, me saludó, me dijo, hola, ¿cómo estás? Eh, no me reconoces porque nunca nos hemos visto, pero yo soy tal persona. Y yo dije, oh, esta persona había pasado 2 años sin salir de su casa por ataque de Mm, pánico y venía a saludarme y agradecerme. Y bueno, no había más que decir, estaba aquí, mm. había salido de su casa, ¿no? Entonces, Claro. muchas veces nos transforma la vida tal que em, nos complica realmente el Mm. vivir, y ahí hay muchas flores que entra camino, ¿no? Esto quería mencionar. Siempre hay un evento que si uno rebusca en consulta va a encontrar cuándo fue la primera vez que lo inició. Y ahí creo yo que es donde hay que trabajar. Claro, también es cierto, Thierry, de que el evento en sí mismo es tan intenso y puede realmente poner en riesgo la vida de la persona, que eso hace que la persona se quede anclada en el miedo. Realmente es un momento muy impactante. Recuerdo, por ejemplo, a una persona que tuvo un ataque de pánico mientras iba conduciendo en una autopista y se encontraba sola en el coche. Entonces, claro, situaciones como esa realmente hacen que la persona dude y si esto me vuelve a ocurrir, afortunadamente ella pudo encontrar la manera de aparcar en medio de la autopista y pudo llamar buscando ayuda y esto, pero realmente son situaciones tan intensas en las que la persona se siente en absoluto descontrol de la situación, o sea, no Claro que sí. logra controlar, que le marca mucho la experiencia. Entonces, naturalmente, pasa mucho tiempo para que la persona recupere la confianza o busque la información y el apoyo para poder comprender de dónde surge esto, ¿no? Y poder tomar realmente las medidas que le permitan cuidarse sin que eso limite su vida cotidiana. Entonces, digo esto porque tampoco es como descabellado, ¿sabes? Me parece No natural lo y creo es, no que es lo es, importante, definitivamente, ¿no? El claro, ataque de pánico en sí es muy intenso y cuando claro, arranca es poco controlable. Al momento que está, hay que exacto, pasarlo, ¿no? Porque va a empezar, va a terminar, pero no es que en el momento que está lo controlo, ¿no? No, al momento que claro, ocurre es muy asustador, ¿no? No, lo entiendo que claro, llega a claro. niveles que por eso hay esas reacciones, ¿no? Y por eso es importante poder hablarlo, explicarlo, para que la gente lo pueda comprender y pueda poner el foco en trabajar donde se puede, porque no se trata de luchar contra los ataques tampoco, ¿no? Claro, y también de poder comprender, o sea, en el capítulo anterior hablábamos de lo importante
de poner a la persona en el centro, su experiencia y su percepción. Entonces la persona realmente siente que se puede morir. O sea, la sensación física es real para la Claro que persona, lo sí. está percibiendo así. Entonces, poder ir reflexionando sobre cómo es la experiencia, a ver qué fue lo que sentiste, dónde estaba, mm, y también el origen le ayuda a la persona a tener un poco más de certeza de sí mismo, a explorar más su forma de percibirse, ¿no? Y de dónde viene eso. Y de alguna manera recupera, digamos, la gestión de lo que le sucede. Esto da mucha fortaleza. Pero claro, se necesita primero hacer como toda ese examen, ¿no? Esa reflexión sobre lo que ha sucedido. También creo que es importante para nosotros como terapeutas, porque si nosotros nunca hemos vivido una crisis de pánico, escuchar y examinar a la par de la persona cómo se vive, cómo se siente, qué pasó, qué pasaba en tu cuerpo y qué ideas llegaban, hacerlo con toda la paciencia y el cariño nos permite realmente empatizar mejor y acompañar mejor a la persona, ¿no? Entonces, como decía antes, esto también es parte de la forma de cuidarse cuando ha habido un episodio de esto. Cuidarse en el sentido de me doy cuenta y si esto se está repitiendo, si realmente empiezo a sentir que nuevamente entro en un evento de pánico, entonces estoy mejor preparado para saber qué hacer. Busco apoyo, llamo a alguien, me coloco en un lugar que sea seguro para mí, busco la manera de gestionar. Entonces ya el pánico no te secuestra, no estás secuestrado por el pánico, sino que estás en gestión de lo que te sucede, ¿no? ¿Cómo se gestiona? Eh, ¿cómo, cómo podemos, digamos, una persona que tiene ataque de pánico, que está viéndonos en ese momento, cómo se puede gestionar eso? Porque yo lo que he visto son procesos que en general tampoco son muy veloz, no es que tienes esa consulta 2, 3 veces y ya no tienes ataque de pánico. A veces, si la persona tuvo solo un ataque de pánico o dos, ya lo puede manejar de una forma bastante breve, pero una persona que ya viene con este miedo a que me dé, ¿no? Toma más tiempo. Entonces, ¿cómo se puede gestionar un ataque? Primero, en el momento que hay el ataque, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en ese momento preciso? Yo mencioné que si hay hiperventilación, respirar en una bolsa nos puede ayudar a reducir bastante ese punto. Pero, ¿qué otras cosas se puede hacer o cómo es, a qué te refieres cuando dices ya la próxima vez lo podré gestionar mejor? Vale. Nuevamente es importante diferenciar. El ataque de pánico o la crisis de pánico es un evento puntual. Sí. Y forma parte de algo más grande, de un trastorno diferente, un trastorno de ansiedad. Entonces, como decíamos en el capítulo anterior, la respiración es una herramienta súper básica. Por supuesto, nuestras flores de Bach, unas flores de rescate, nos caen de perla, porque es lo que nos puede volver a conectar en un momento de crisis muy fuerte, ¿no? Eh, si estos eventos son recurrentes, hemos dicho que se transforman o ya se puede pensar en un trastorno de pánico. Entonces, ese trastorno, la característica es de que como se va repitiendo, la persona tiene miedo a la repetición. Allí ya entraríamos en un proceso. Lo importante es ser acompañados en un proceso que nos permita hacer lo que decíamos hace un momento, ¿no? Reconocer, reflexionar, identificar de dónde surge, qué es lo que está pasando, qué información hay en mí, en mi historia, en la historia de mi familia, que pueda estar mostrándome algo que necesito ver a través de todo este movimiento de pánico, ¿no? Entonces, de manera inmediata, cosas importantes, lo que has dicho, la respiración, respirar en una bolsa, para mí es esencial lo de buscar espacios seguros y buscar la red de apoyo segura para poder transitar ese momento de pánico, ¿sabes?
y luego, claro, entrar en un proceso, si ya estamos hablando de un trastorno, entrar en un proceso de identificación y de reflexión más profunda, pero ya eso más a largo plazo, ¿no? En lo inmediato, yo diría respiración y flores, una forma de rescatarnos bastante efectiva. Qué bonito, eso podría ser un libro, ¿no? Respiración y flores. Me Sí. gusta el título. Eh, pues a mí es un poco de flores, ¿no? Y así a nuestros queridos estudiantes y colegas profesionales en Flores de Bach también ven cómo podemos ver un poco este tema de ataques desde las flores. Hablamos de una repetición que se podría quizás romper con el chestnut bud, por ejemplo, siendo una flor que rompe esas repeticiones. Luego tenemos flores, de nuevo, las flores que tienen que ver con el miedo, rock rose, que tiene que ver claramente con el pánico. Yo suelo hacer en esos momentos que es trabajar, es el único momento en verdad que hago esto, que trabajo con 2 frascos. Eh, una mezcla personalizada según lo trabajado en consulta y un frasco con el Rescue Remedy, con la mezcla de rescate. La mezcla de rescate, le digo, cuando sientes que ya está viniendo, porque los que tienen esos ataques ya lo huelen antes que empiecen prácticamente. En un momento, uy, creo que bien. A partir de ahí, empezar a tomar 4 gotas, 4 gotas, 4 gotas, ahí cada 30 segundos, ¿no? Para muchas veces, en vez de dispararse el ataque de pánico, va a haber un pequeño momento tenso que puede bajar rápidamente, ¿no? Y el Rescue Remedy tenerlo para ese momento y a la par trabajar pues las flores que se habrá visto. Y hay esas dinámicas donde ya no puedo vivir sin tener una persona a mi lado. En general yo trabajo con el chicory para trabajar esa dependencia afectiva que igual está manejada desde el miedo, pero para romper esa necesidad que más que necesidad ya es una dependencia. La persona piensa que sin tener una persona al lado ya no puedo hacer nada, ¿no? Y luego trabajar hacia atrás, como Star of Bethlehem. Siempre hay una historia impactante que a veces incluso olvidada, que ha arrancado el primer ataque y luego cuando me vuelve a pasar algo me acuerdo de ese ataque y tengo miedo que me vuelva a dar, ¿no? Entonces, muchas veces en un frasco va a haber de todas maneras un rock rose para el pánico, va a haber cherry plum porque esta sensación de descontrol es inherente al ataque de pánico, ¿no? Se nos va totalmente las cosas de las manos. Si literalmente siente que va a morir. Sí, es verdad, es verdad. Por eso yo mencionaba, nadie se muere, repítetelo, porque sientes que sí, y esto asusta mucho más. Asusta mucho más, pero realmente nadie muere en un ataque de pánico. ¿Dura un ataque de pánico? La verdad es que es muy, es momentáneo, ¿sabes? Surge muy rápidamente, pero muy rápidamente, y puede durar unos minutos, ¿No? 3, 5 minutos, una cosa así. O sea, 5 minutos es mucho, ¿eh? Cuando te sientes morir, es una eternidad. Claro. Pero ahí es donde yo siempre menciono, cuando viene, trata de respirar, espera que va a pasar, ¿no? Porque la persona, claro, ahí viene la mente, de nuevo, como dice la mente. Yo siempre digo, la mente es bien desgraciadita, porque la mente se agarra de tus peores temores y todo, y viene y te va torturando con esto, ¿no? Entonces, por eso la gente sale disparado a emergencia, porque realmente siente que le está dando un paro cardíaco, que realmente se van a morir y se asusta mucho de esto. Yo siempre le digo, ten conciencia que tienes ataques de pánico. Que cuando tienes un ataque de pánico, va a pasar, no te vas a morir. Mejor quédate donde estás, respira y quédate tranquilo, porque agitarte y buscar la forma de salir disparado a un hospital a emergencia, que no es siempre fácil y no necesariamente lo tienes al lado, va a hacer que te agites aún más y que la pases peor, ¿no? Mejor siendo de ahí, respira, entendiendo que está dando un ataque de pánico, nadie se muere por esto. Y como estamos diciendo, es algo
que dura poco, no es algo que te va a durar media hora en ataque de pánico, no existe eso. Claro. Tratar de tener, y se puede, algo de control mental para aprender, estoy en un ataque de pánico, ok. No, Para mí es importante, Thierry, que apuntemos a la parte preventiva, es decir, en la medida en que nosotros nos conocemos, estamos mejor capacitados, digamos, para gestionar cuando nos pasan estas cosas. Ninguno de nosotros está exento de vivir un momento, una crisis de pánico, ¿no? Pero es menos probable si tenemos una gestión previa más entrenada, digamos, de nuestras emociones y de nuestros vínculos y de lo que nos pasa en la vida, ¿no? Entonces, creo que también lo que hemos apuntado como esas medidas que podemos tomar en un momento de ataque de pánico o como vimos en el capítulo anterior, en una crisis de ansiedad, son realmente prácticas que deberíamos hacer en lo cotidiano, o sea, ponernos en contacto con nuestra respiración, hacer procesos de autoconocimiento. Las flores son unas excelentes compañeras para ir trabajando todos los temas, no solamente los temas que tenemos pendientes, sino los temas que deseamos generar en la vida, ¿no? Como pulir. qué cosas yo puedo potenciar, qué me gustaría hacer con mi vida, cómo me gustaría vivir mi vida. Y a partir de ahí entrar en procesos de autoconocimiento que por supuesto nos van a evitar un montón de malestares, ¿no? Como esto. No es nada fácil transitar por un ataque de pánico. Entonces, para mí la parte preventiva, basada en el autoconocimiento, se me hace súper indispensable. Pero cuando dices que nadie está exento de la posibilidad de un ataque de pánico, yo siempre pienso que igual un ataque de pánico no es que sale de la nada. Yo en este momento a mí no creo que me pueda llegar un ataque de pánico. Tiene que haber un evento, al menos el primer ataque de pánico. Yo siempre en consulta pregunto cuándo fue el primer ataque y cómo era tu vida en ese momento, qué ocurría, porque el primer ataque de pánico es una respuesta a un evento, a una situación, de todas maneras. No es que a cualquiera le va a dar un ataque de pánico en cualquier momento, eso sería asustador, pero igual tiene que haber pasado la persona por una situación muy impactante que al final gestionará mal y vendrá un primer ataque de pánico. ¿Es así o no? O no, o Ah, no. ¿cómo que o no? ¿Te puede Mira, dar un ataque de pánico de la nada? ¿El primero? me hiciste recordar un evento Rock Rose que compartiste conmigo, que fuiste testigo. A ver, hay cosas que nos pasan en la vida, como decíamos en el episodio anterior, que no tienen que ver con nosotros, pero sí con nuestro sistema familiar. Ah, Entonces, te cuento una cosa personal, la comparto con todo. dale, Yo dale. viví durante mucho tiempo, aunque no es precisamente el tema que estamos hablando, pero para ponerlo en el ejemplo, ¿no? Yo viví vértigo, o sea, me daba horror las alturas. Y yo no sabía, yo nunca tuve una experiencia que yo recordara conscientemente en la que hubiera estado en peligro por estar en un sitio, en una altura, ¿no? Y empecé a indagar y a indagar y a indagar y resulta que mi madre tenía vértigo toda su vida. Yo no entendí bien de dónde venía el vértigo de mi madre, pero sí supe que habían más mujeres en mi familia que tenían vértigo. Entonces yo no tuve ninguna experiencia que le diera sentido a mi vértigo, pero sí la había, hay una información presente en mi sistema familiar. Y de esto es a esto nos referimos los consteladores familiares cuando hablamos de lealtades. Es que sin conocer la historia, nosotros conectamos con esa información. Y hay un momento en nuestras vidas en las que esa información sale a flote y entonces se presenta, digamos, esa sintomatología, por llamarlo así. Esto mismo podría ocurrir con un ataque de pánico. ¿Viste? Yo he encontrado, por ejemplo, en constelaciones,
personas que tienen alguna sintomatología particular y cuando hacemos la constelación nos damos cuenta de hechos muy dolorosos, muy traumáticos, pero que no le pertenecen a la persona, le pertenecen a sus padres o a sus abuelos o a alguien más en su sistema familiar. Por eso no podría afirmar que tiene que haber ocurrido una situación traumática para la persona que sufre un ataque de pánico. ¿Viste? Ok, mira, interesante. Yo hasta ahora siempre he encontrado una base, siempre hubo algo que lo inició, nunca hay algo que dice y de dónde salió. Las siguientes sí, porque las siguientes, cuando empiezan a tener ataques, ya el ataque puede surgir en cualquier momento, pero muchas veces porque ya se está transformando en ese trastorno de pánico. Esto de las lealtades es muy interesante. Mira, lo anoto y creo que podría ser un capítulo un día. Hablemos de lealtades. Yo la primera vez que escuché eso de lealtades fue hace poco con el suicidio de una persona muy conocida aquí en Perú, que se suicidó en la misma edad que se había suicidado su padre y que no sé qué, y era muy interesante. Así que yo creo que esto nos los guardamos, las lealtades, para darle una vueltita en un capítulo. ¿Cuál es la diferencia entre el ataque de ansiedad y ataque de pánico? Tiene que ver también con el DSM-5, que es ese famoso registro del cual los profesionales ven que hay 10 síntomas posibles y cumple con 4 de ellos. ¿Te puedo etiquetar con esto? ¿O cuál es la clara diferencia entre un ataque de ansiedad y un ataque de pánico? Tal y como decíamos en el capítulo anterior, realmente no hay diferencias muy marcantes. Si te das cuenta, ¿Sí? hemos hablado de dificultades para respirar, de sensación de angustia, de ahogo. Son muy similares los síntomas que se viven en un ataque de pánico y los que se viven en una crisis de ansiedad. La más, digamos, marcante y la que siempre está es el tema de la respiración. Ajá. Y eso tiene que ver con la dificultad para tomar el momento, la dificultad para tomar la vida en ese momento, tal y como se nos está presentando, ¿no? Entonces, como hemos dicho, la diferencia básica podría estar en que el ataque de pánico forma parte de los trastornos de ansiedad. Es un síntoma de los trastornos de ansiedad. Entonces, ahí tendríamos que irnos a revisar cuál de esos trastornos es el que está presentando la persona, ¿no? A veces tiene que ver con, como decíamos, la agorafobia o determinadas trastornos ya concretos, ¿no? Del panorama de la ansiedad. Pero a nivel de síntomas son muy, muy similares. ¿Las fobias son parte de los trastornos de ansiedad? Hay fobias que son parte de ese abanico de Pero no trastornos de todas. ansiedad. Yo diría que todas. Ok, entonces, el Ujú. trastorno de ansiedad es realmente un tema muy amplio que contiene Sí, muchos otros temas, ¿no? La exactamente. ansiedad, de nuevo, por eso hemos hecho un capítulo de más de una hora, porque es que la ansiedad en sí no quiere decir nada y lo quiere decir todo, ¿no? Claro. Adentro de los trastornos de ansiedad es como una gran familia en la cual hay una serie de problemas de los cuales el ataque de pánico será uno y una fobia puede ser otro. Y a la vez una fobia te puede llevar a ataques de pánico, Claro. ¿no? Ahí Para mí es hay... importante, Terry, a ver, yo si te soy sincera, no hago diagnóstico de esta manera. Claro. Eh, los manuales diagnósticos, el DSM-5, por ejemplo, sirve como una referencia. Para mí lo más importante es lo que la persona me está contando, Claro ¿no? que sí. Ayuda a ordenar y a veces a la persona le ayuda a entender, pero yo soy muy cuidadosa con esto, justo por lo que hemos nombrado de que hay una tendencia, ¿no? Esa tranquilidad que puede darte el saber, vale, esto existe, no me lo he inventado, tiene un nombre, le pasa a más gente. Muchas veces esta información tranquiliza, pero otras veces se incorpora como parte de la identidad y eso me parece más riesgoso.
Entonces yo soy muy cuidadosa a la hora de trabajar esto, ¿no? En la Pero yo consulta. Para creo mí que hay sobrediagnósticos también, que hay mucho en el mundo psicológico, muchos claro, psicólogos que etiquetan rápidamente, ah, es que tú tienes ataque de pánico, ya está, ¿no? Y muchas etiquetas, por eso hay muchas personas que llegan a las consultas etiquetadas. Ellos no saben ni lo que significa, pero ya se lleva la etiqueta como parte de sí, ¿no? Por eso es importante justamente hablar de esto y me parece genial que lo menciones así, ¿no? De que eh, esas etiquetas no dejan de ser etiquetas, de ser diagnósticos basado en realmente en manuales de diagnósticos, pero encima de esto hay seres humanos y ahí me atreveré a decir que hay almas encarnadas en cuerpos y cada una de ellas única, completamente única, por lo cual el diagnóstico en base a solamente esas etiquetas no es tan bueno en sí, yo diría, porque nos hace perder de vista la profundidad espiritual y de vida, de vivencia de cada ser humano, ¿no? Y esto es muy importante. Los diagnósticos al final pegan la misma etiqueta a 10 personas, que son 10 seres que tienen una historia y una vivencia completamente distinta. Aunque al momento del ataque de pánico todos se sienten de una forma muy similar en esos claro, pequeños minutos que duran. claro, claro. Am, las cosas van cambiando muy lentamente. Afortunadamente van cambiando. Es real que el ritmo es demasiado lento para la rapidez, ¿no? Con la que estamos llegando a procesos que nos confrontan con quiénes realmente somos, ¿no? Fíjate que en ese sentido, bueno, ya sabes que yo tengo como muchas miradas y he recibido como muchas influencias muy diversas. Y en ese sentido, a mí me gusta mucho la mirada de Ignacio Martín Baró, que es la mirada psicosocial, ¿no? Porque la mirada clínica mira a la persona de alguna manera aislada de sus circunstancias. Y en este sentido, para mí es importante ver lo que está pasando alrededor. Mira, si yo estoy viendo, en el capítulo anterior hablábamos del papel de las redes sociales y los medios de comunicación respecto a la ansiedad. Si yo estoy viendo el telediario, un noticiero, y veo lo que está ocurriendo en determinado lugar del mundo y veo una masacre, veo una guerra, eso me puede generar una crisis de ansiedad o me puede generar un ataque de pánico. Si yo estoy en un sitio que está amenazado, en un sitio donde se está viviendo una guerra, donde hay una situación sociopolítica o socioeconómica muy difícil, lo natural es tener ansiedad. Entonces, desde la mirada clínica, la ansiedad es algo, un trastorno, es algo que está alterando tu funcionamiento psicológico. Pero si yo pongo eso en el contexto, me doy cuenta que puede ser realmente la respuesta adaptativa más razonable para las circunstancias que me rodean. Entonces, por Correcto. eso para mí es importante ver qué es lo que pasa, más allá de la persona misma, ver su red, ver su familia, ver el entorno donde vive, ver cómo vive su trabajo, cómo vive su vida en todos los ámbitos. Para mí eso es esencial y es parte de escuchar a la persona que tengo ahí de frente, ¿no? El doctor Bach decía que no importa la enfermedad, solo importa cómo ve la vida el enfermo, Exacto. ¿no? Yo siempre me baso sobre esto de ver, ¿y tú dónde estás parado emocionalmente en ese momento frente a tu vida, a la vida, al mundo, a las cosas? ¿Qué piensas al respecto? ¿Cómo lo ves? Incluso siempre les pregunto, ¿y con ese tema de ataque de pánico que tienes tú? ¿Cómo lo ves eso? ¿Qué piensas al respecto? ¿No? Porque la gente tiene opiniones sobre sí mismo. No, Claro. no solo la opinión del profesional de la salud,
¿Y tú qué piensas al respecto? Porque hay gente que ya, yo creo que nunca me voy a salir de esto. Ahí también tenemos Claro. flores, gords. Lo que Mm, acabas de decir me sonaba mucho a walnut, por ejemplo. Walnut como claro. flor de protección a influencias externas para las personas que em, se generan y sienten mucha ansiedad viendo justamente los periódicos, las noticias. em, Absorben, digamos, el ambiente o la vibra de otros y esto les puede generar mucha ansiedad. Ahí, de nuevo, Mm, preventivamente protegerse, empezando por no ver los noticieros, pero si no, Walnut es una gran flor de protección a influencias externas para poder de nuevo gestionar y prevenir que haya una escalada, ¿no? Porque es lo que pasa con las emociones. Ay, hay un poquito de ansiedad, pero si no le haces caso, pues va escalando, igual que el enojo, igual que las cosas que pueden ir escalando, llevando hacia el descontrol. Yo cuando estudiaba claro. psicoterapia holística, se llamaba, em, siempre se menciona que el ser humano es un ser biopsicosocial, ¿no? Y espiritual en retroalimentación constante. Y eso es bien interesante porque realmente biopsicosocial, eh, la parte social, que quiere decir el entorno donde te encuentras, tiene mucho que ver con cómo vives y cómo ves la vida. Exactamente, pero además es que me gustó lo que decías sobre Walnut porque no es solamente el contagiarnos, Thierry, creo que cada vez tenemos más evidencias eh, de lo tan conectados que estamos. O sea, ya a estas alturas no sé, se me hace cada vez más difícil dudar de que hay una conexión entre todos los seres humanos y entre todos los seres vivientes, sintientes. Entonces, claro que cada vez vamos a estar percibiendo, aunque no sea conscientemente, lo que sucede en el resto de la humanidad, ¿no? Entonces, lógicamente, si las circunstancias que me rodean no son favorables, no es lo mismo hablarlo desde el privilegio que hablarlo desde una situación, imagínate, en una zona de guerra, una situación precaria, ¿no? En pobreza extrema. Entonces, la ansiedad o los trastornos en general, ¿no? Que nos plantea la psicología como diagnóstico, van a tener un sentido en función de esas circunstancias que estamos viviendo. Pero también hemos dicho de que estamos conectados en el árbol familiar. Entonces, muchas veces, aunque nosotros, imagínate en el ejemplo que ponía hace un rato, a lo mejor nunca has vivido una guerra, pero tuvimos unos abuelos o unos bisabuelos que sí la vivieron. Entonces, de alguna manera esa memoria está también en nosotros, aunque no hayamos pasado por la experiencia. Entonces, eso está presente. Walnut hace una cosa similar a lo que hacen las constelaciones. Es como, vale, reconozco que esto forma parte, reconozco que esto está en mí, pero entonces dejo lo que no me corresponde cargar, porque también veo la grandeza, la fuerza y la dignidad de aquellos, en este caso, los abuelos, los ancestros, que lo vivieron y que pudieron con ello. Entonces ya no necesito yo repetirlo, sino que le doy un lugar, honro esa experiencia y ahora la voy a honrar desde el otro lado. En lugar de honrarla desde el miedo y desde limitarme a vivir, a tomar la vida, lo honro viviendo todo lo que ese ancestro no pudo vivir, desde la confianza, desde la alegría, ¿viste? Pero claro, en función de las circunstancias que te rodean, porque si resulta que estás en las mismas circunstancias y mira que la humanidad tiene la posibilidad de repetir las historias para sanarlas. A veces las hacemos más grandes en lugar de sanarlas. Entonces, si resulta que estoy viviendo las mismas circunstancias, pues lógicamente mi forma de reaccionar a nivel emocional y psicológico tienen sentido sobre eso, ¿no? Y sobre esa historia. Entonces, para mí esto es esencial. El, el, la función de protegernos de alguna manera tiene que ver con poder diferenciar, ¿no? Hasta dónde me toca y dónde no. Bach plantea a Walnut como flor de corte, la flor rompe hechizo, ¿no? Para esto, porque
Me protejo de la influencia de ese pasado y corto con antiguos patrones que ya no necesito, que pueden ser patrones vinculares con mi sistema, ¿no? Pues mira, qué interesante todo esto. Ya vamos, ya 50 minutos, creo que... qué más podemos decir? Creo que vamos redondeando para cerrar. Creo que le dimos una muy buena vuelta a ese tema. Nos vamos a nuestra sala de cierre. Diría que es importante recordar que un ataque de pánico no necesariamente nos va a condenar a un trastorno de pánico. Es decir, en la medida en que podamos gestionar, si nos conocemos, si construimos una red de apoyo que nos sostiene, si vamos trabajando en nosotros mismos, en nuestra salud integral, es más fácil convertir ese episodio en eso, en un episodio, y no que derive en un trastorno de pánico, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, las cosas inmediatas, aquello que nos puede ayudar en el momento en que se presenta este evento, ¿no? La respiración, el asegurarnos, buscar un lugar seguro donde estar o llamar la atención de quienes están alrededor para que nos provean apoyo. Esto es esencial. Y por supuesto, la parte preventiva, ¿no? En la medida en que nos conocemos, no podemos ayudarle a alguien que no quiere ser ayudado. En la medida en que nosotros vamos ayudándonos a nosotros mismos, vamos conociéndonos, vamos haciéndonos preguntas, confrontándonos sobre nuestras propias creencias y la historia nuestra y la familiar, en esa medida estamos mejor preparados para afrontar lo que se presente en la vida. Claro que sí. Los ataques de pánico no son el problema con el cual luchar. Eso es lo que yo diría, sino es un síntoma, una consecuencia que hay que comprender de dónde viene, qué ocurre conmigo, con mi historia y sanar esto. Esto se hace a través de una terapia. Uno solo no es muy difícil salir de esto, así que ir a buscar ayuda, apoyo profesional. Las flores están siempre para ayudan muy bien en ese tema, o cualquier terapéutica que resuene contigo, pero busca ayuda para esto. Pregunten, denos sus opiniones sobre este capítulo. Si quieren que hablemos de otras temáticas, también dejen comentarios debajo de este video. Cualquier cosa, aquí abajo va a estar pasando también nuestros contactos por si desean atenderse. Siempre estamos al servicio. Y bueno, por mí sería todo por este capítulo. Muchísimas gracias, Julieta. Siempre un placer Muchas gracias. Muchas gracias, charlar de Terry. esas cosas que pasan por dentro y que nos mueven por dentro, todas esas historias que nos ocurren. Y bueno, hasta el siguiente video. Hasta el siguiente, a ver qué nos traen las mareas internas.